Bienvenidos a una versión más de Into Logistics, un espacio en el cual buscamos brindarte información de calidad para todos ustedes que están en el mundo del transporte internacional y platicamos con expertos en logística de Europartners Group. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Paulina Bernal. Ella es directora de consultoría logística en Europartners, un área en la que se brinda asesoría dedicada a ciertas empresas. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola Marilu, muchas gracias a ti y a tu equipo por la invitación. Gracias a ti, Paulina, por estar por acá. Artículo publicado hace unos días en nuestro blog, hablaste sobre el valor de la consultoría logística especializada para la cadena de suministro. Me gustaría empezar por una pregunta muy básica, que es ¿por qué el responsable de logística en una empresa debería optar por una consultoría dedicada y no tan solo por hacer cotizaciones spot en sus embarques de su día a día? Gracias Marilu. Dices que es una pregunta muy básica, pero definitivamente es una de las preguntas que muchas empresas se hacen y que justamente marca un parteaguas en este tema de la consultoría. Muchas gracias por preguntar. El responsable de logística de una empresa tiene un gran impacto en la organización, ya que el suministro y distribución de los productos son la columna vertebral de las empresas, por lo que para que estos profesionales es muy importante contar con un aliado estratégico que le permita visualizar su operación desde una visión más macro. Como sabemos, siempre cuando nosotros estamos inmersos dentro de una operación, dentro de una empresa, dentro de un departamento, existe lo que comúnmente conocemos como la ceguera del taller. Y esto de alguna manera puede sesgar la información que nosotros tenemos o la visión que tenemos y evitar que tomemos las decisiones más estratégicas o más ágiles. Si contamos con un aliado estratégico, con unos ojos extras, definitivamente nos va a ayudar a tomar estas decisiones más estratégicas, más ágiles, que nos permitan resolver los problemas, no solo de corto plazo, sino también definitivamente los de mediano y largo plazo, que son los que más nos interesan. Cuando un responsable de logística de alguna empresa tiene una visión corta, tiene una visión spotera, donde lo único que busca es solucionar el problema que tiene enfrente o la situación inmediata, pues definitivamente es como si tuviéramos a un bombero apagando incendios, pero realmente no habría un plan estratégico, una administración, una metodología que nos evitara que estos incendios se estén prendiendo a cada rato. Entonces, definitivamente es algo muy, muy importante y que definitivamente nos ayuda a eficientar que todo el proceso de la cadena de suministro pues camine de la mejor manera. Qué interesante, veo que hablas acerca de pues justo evitar estar apagando incendios, que a lo mejor hace que sean menos rentables las empresas y pues más bien optar por un partner estratégico, ¿no? Alguien que esté ahí en tu día a día, pero que te sepa asesorar para tomar mejores decisiones y sobre todo más inteligentes, ¿no? Creo que estas empresas entonces podrían, pues, más y más empresas beneficiarse de este tipo de asesoría. Totalmente. Cualquier empresa que tenga necesidades de suministro, ya sea a la importación o a la exportación, son candidatas a poder aprovechar esta herramienta. No importa el tamaño que tengan, sean chicas, medianas o grandes, independientemente del giro que tengan, si son nacionales, si son regionales, si son transnacionales, todas pueden beneficiarse de este beneficio y de esta herramienta que es la consultoría. Por lo que la consultoría logística no está limitada a un sector o tipo de empresas. Todas las empresas pueden beneficiarse de las bondades de esta herramienta. Bastante interesante y qué bueno saber que pues no es solo para un tipo de industria o un tipo de tamaño. En realidad pues cualquier empresa que busque esa competitividad pues puede también estar trabajando de esta manera con una consultoría muy dedicada. Y pasando a este tipo de procesos consultivos, ¿cómo es el proceso de consultoría? Ustedes entiendo que evalúan la situación de la empresa, quizá entregan informes. ¿Cómo es el trabajo en conjunto con las empresas que trabajan? Claro que sí. Obviamente nuestra metodología es muy robusta, es una metodología compleja que podemos revisar más a detalle en el artículo compartido, pero para darte un poquito de idea y de contexto de manera sencilla, el equipo ofrece todo lo necesario para encontrar el camino a una mejor logística. El punto de partida definitivamente es escuchar al cliente, entender cuáles son los dolores que tiene, en qué punto están parados, en qué nivel de madurez está la empresa, cómo está en relación a la competencia, al mercado. O sea, es entender en qué punto está parado la empresa.
Después de que tenemos bien identificado eso, es entender cuáles son sus principales dolores, los pain points que se tienen identificados. A partir de ahí se diseña un plan con posibles soluciones para atender cada uno de estos dolores identificados. Se optimizan los canales de comunicación, se busca que la coordinación interna vaya aumentando y obviamente de la mano a esto la visibilidad de los procesos. Y al final de cuentas, donde se cierra un poco el proceso justamente es en definimos los KPIs y se monitorean que estos KPIs se vayan cumpliendo conforme a lo pactado en un inicio. Entonces, de esta manera aseguramos el éxito de la implementación con un resultado positivo en los KPIs que se definen en conjunto con el cliente, obviamente validado previamente en base a las necesidades que ya se detectaron en la primera fase. Excelente, excelente. Vemos que es pues un proceso muy dedicado a cada empresa, algo muy personalizado y pues que justo busca mejorarse día con día. Eso pienso que a muchas empresas les va a beneficiar bastante. Paulina, muchas gracias por participar en esta edición de Into Logistics. Y para terminar, ¿cómo podrían contactarte? Para poderme contactar, pues es muy sencillo. Les dejo aquí mi correo, que es paulina.bernal@europartners.com.mx. Pero también tenemos un apartado en nuestra página de internet, en www.europartnersgroup.com. Tenemos una liga, un link de asesoría y consultoría donde directamente pueden incluso agendar una cita con alguno de nuestros expertos, con nuestros Logistic Consultant, que son las personas expertas en todo este proceso de consultoría, para empezar a despejar dudas, tener estas conversaciones iniciales y a partir de ahí iniciar un proceso mucho más robusto. Excelente. Pues Paulina, muchas felicidades a ti y a todo tu equipo y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Y a ustedes que nos escuchan, sigan de cerca también nuestro blog, nuestras redes sociales para estar más informados con este tipo de información de calidad que les puede servir en su día a día. También los invitamos a que dejen comentarios en la parte de abajo si crees que una consultoría logística podría ayudar a tu empresa y qué opinas acerca de este tema. Y pues estén cerca de nuestras redes, nos vemos en otro Into Logistics. Bye bye.